¿Cómo fotografiar el eclipse parcial solar que ocurre el 29 de marzo de 2025? Hola fotopilas, aquí Rafael Bardo. Y es que un eclipse parcial solar es un fenómeno natural espectacular. Ocurre cuando la luna cubre parcialmente el disco solar, proyectando su sombra más débil, la penumbra, sobre la Tierra. El eclipse parcial sucede en tres fases: fase del inicio del eclipse, cuando el eclipse es máximo, y la fase final del eclipse. La hora en que cada fase ocurre dependerá de dónde estéis en el planeta. Por lo tanto, si lo que queréis es fotografiar el próximo eclipse parcial solar, tenéis que averiguar dónde el eclipse es visible y a qué hora. Por lo tanto, necesitáis un plan. Como ya sabéis, el eclipse parcial solar solo es visible desde ciertos puntos sobre el planeta. Por lo tanto, lo primero que tenéis que averiguar es dónde en el planeta va a ser visible. Y esto lo tenéis fácilmente aquí en Fotopilas. Porque cuando sabes dónde es visible y a qué hora es visible y dónde va a suceder el eclipse en el cielo, tienes todo para planificar vuestra foto, como he hecho yo en esta planificación. Si hago zoom aquí sobre el pin rojo, que es mi punto de disparo, veréis mi planificación para el eclipse. Básicamente es el eclipse parcial solar por encima de la bonita catedral de la Almudena en Madrid. Y como veis, en el panel superior me indica las fases de inicio, máximo y final, las horas de inicio, máximo y final del eclipse, y el dibujito me indica cómo o qué forma va a tener el eclipse. Así que en todo momento sé dónde va a estar el eclipse, y en este caso va a suceder justo por encima de la catedral. Por cierto, si queréis aprender a planificar vuestras fotos de eclipses parciales solares, si queréis verme a mí planificar esta planificación para el eclipse, mirad este vídeo. Ya sea que vuestro objetivo sea fotografiar solo la fase del eclipse, sin incluir un primer plano, o fotografiar el eclipse alineado con un sujeto interesante, necesitaréis el mismo equipo. Necesitaréis vuestro trípode y rótula, necesitaréis vuestra cámara, por supuesto, y un teleobjetivo, 300, 400, 500 milímetros o más. Cuanto más largo, mejor. Y aquí, si tenéis una cámara con factor de recorte, os beneficiaréis del factor multiplicador sobre la focal del factor de recorte. Y por otro lado, si también disponéis de un teleconvertidor, pues también podéis utilizarlo para tener una focal más larga. Y si vuestro objetivo es fotografiar el paisaje con la trayectoria del eclipse, por supuesto necesitaréis también un gran angular. Al final, la decisión de la focal va a depender de la foto, del encuadre que queráis. ¿Qué más cosas necesitamos? Sí, súper importante. Si no queréis dañar el sensor de vuestra cámara y evitar dañar vuestros ojos sin el visor de la cámara, debéis utilizar un filtro. Por favor, no utilicéis un filtro ND. Debéis utilizar un filtro solar. Y por supuesto, un par de gafas solares. Oh my god, this is so beautiful. Finalmente, utiliza un intervalómetro o un disparador remoto para evitar tocar la cámara cuando disparéis. Evita vibraciones a toda costa, porque las vibraciones producen imágenes borrosas. El día del eclipse llega al punto de disparo al menos una hora antes de que empiece el eclipse, o incluso mucho más si puedes. Nosotros, por ejemplo, en el eclipse total solar de 2017 llegamos el día antes al punto de disparo, para evitar atascos. Cuando estés en el punto de disparo, coloca el trípode, la cámara, coloca el equipo y asegúrate de que está estable. También podéis utilizar las vistas de realidad aumentada de Photopills para visualizar dónde va a suceder el eclipse, y así también os aseguráis de que estáis en el lugar adecuado, en el punto de disparo planificado. Ahora fija la focal que quieres utilizar dependiendo del encuadre que quieras. Por ejemplo, un 500 milímetros. Y fija el filtro solar a la lente. Y esto es muy importante, debes mantener el filtro solar enfrente de la lente durante toda la sesión, porque debes recordar que durante un eclipse parcial solar, la luna nunca cubre por completo el disco solar. Así que mantén el filtro solar siempre frente a la lente. Si estás disparando con un teleobjetivo, ahora mide la luz en la superficie del sol, siempre antes de que el eclipse empiece. Y ahora fija la apertura a f8 para obtener una bonita profundidad de campo. Fija la ISO nominal de tu cámara, por ejemplo 100 o 200 ISO, y ahora en función de la apertura y el ISO, fija la velocidad que te dé el sol correctamente expuesto. Normalmente una velocidad entre 1/500 segundos y 1/1000 segundos debería ser suficiente. Y como siempre, horquillea la exposición, haz bracketing de la exposición para asegurarte de que al menos una de las fotos que capturas esté correctamente expuesta. Normalmente hacer un bracketing de 3 fotos con un paso de luz entre ellas suele ser suficiente. Ahora enfoca al borde del sol. Y si estás fotografiando el eclipse alineado con un sujeto interesante, enfoca sobre el sujeto. A continuación, realiza una foto de test y asegúrate de que el sol y el sujeto están aceptablemente enfocados. Y por cierto, en Photopills hay una manera muy sencilla de averiguar los parámetros que necesitas para que cuando enfoques sobre el sujeto, el sol también esté, o la luna también esté aceptablemente en foco.
Y os explico en este vídeo, miraoslo. Y por último, la foto de test también comprueba que la exposición es correcta, de que estás capturando el detalle en la superficie del sol. Y si algo no está bien, pues realiza los ajustes necesarios tanto en la exposición como en el enfoque. Y listo, ya estás listo para disfrutar del eclipse, estás preparado para el eclipse. Ahora, si lo queréis seguir aprendiendo a planificar o a fotografiar el eclipse parcial solar, os invito a que os leéis y os descarguéis nuestra súper detallada guía sobre fotografía de eclipses solares. Dejaré el link a la guía en la descripción de este vídeo y en el primer comentario aquí abajo, descargaosla. Y como siempre, si os ha gustado este vídeo, dadme un like, suscribíos y nos vemos el próximo miércoles en otro vídeo. Y recordad que tenéis el poder de imaginar, planificar y capturar fotos legendarias. Adiós.